Bienvenidos una vez más a su programa De Usted a Tú, de Litechía, un programa cultural que pretende enterarlos a ustedes de los últimos acontecimientos en esa área de la cultura. Hoy nos encontramos con Diego Romero. Él dice que por confianza con De Usted a Tú, vamos a hablar de tú a tú inicialmente, como Diego. Diego es una persona joven, psicólogo, está terminando una maestría o ya la terminó. Es un hombre académicamente educado y ya con alguna experiencia en el área social, como quiera que fue secretario de Desarrollo Social en una administración anterior. Y por eso vamos a hablar de esa área y haciendo énfasis en el área de la cultura. Bienvenido, Diego Romero. Diego, a De Usted a Tú, un programa que pretende mantener informada y formada a la audiencia de Litechía. Pues Luis Eduardo, mil gracias por la invitación a tu espacio. Para mí es trascendental, para mí es un fundamento del desarrollo social y del desarrollo humano la cultura. Entonces, por eso me siento agradado pues, de poder compartir contigo este momento. Bueno, de esa experiencia como secretario de Desarrollo Social en la parte cultural, ¿qué le aportó en esa etapa de su vida laboral a la comunidad? Bueno, Luis Eduardo, pues la Secretaría de Desarrollo Social al día de hoy todavía está integrada por dos direcciones, la Dirección de Acción Social y la Dirección de Cultura. Para mí, la actividad cultural y para mí la sensibilidad artística tiene que ver definitivamente con el trabajo comunitario. O sea, yo no concibo un trabajo, un proceso social sin que esté mediado por la cultura o por el arte. Por un lado, todas las actividades que nosotros hacíamos en programas sociales, por ejemplo, prevención de violencia contra la mujer, de violencia intrafamiliar, de violencia contra los niños, venía acompañado también de actividades y acciones puntualmente artísticas, un sketch, un montaje de artes escénicas en el cual un grupo de ciudadanos puede ver desde el paradero en donde espera la flota un montaje de 1, 2, 3 minutos donde artistas simulan una situación cotidiana y en el cual eso le genera una reflexión a la persona, en donde la persona se va pensando en el tema de la violencia y de cómo prevenirla. Es mucho más efectivo eso a entregar manuales, a invitar a conferencias para la gente muchas veces tediosas. Entonces yo sí creo que el arte tiene una gran ventaja y es que permite conectar con la sensibilidad y con la humanidad de las personas. Ese es un poder que tiene el arte que lastimosamente desde las administraciones públicas no se ha tenido en cuenta. Una realidad, Luis Eduardo, es que la cultura y el arte realmente es una cenicienta en muchas administraciones. Es un tema que en campaña algunos pueden salir a opinar, a proponer y demás, pero cuando llegan al poder resulta que es de las últimas en presupuesto, es de las últimas en pararle bolas. Solamente es importante cuando ven un parque principal lleno, cuando ven un parque Santander, un coliseo, un escenario lleno para salir a saludar. O sea, yo sí creo que eso debe ser constitutivo en todos los procesos comunitarios, procesos de participación, procesos de prevención, procesos de salud. Todo esto debe estar mediado por el arte y por la cultura también como cultura ciudadana. Tuvimos la oportunidad de formular la primera política de cultura ciudadana en el momento en el que yo fui secretario, con un equipo propio, con practicantes de psicología, sociología, comunicación, y hoy es un decreto y es una política pública. Sí, de eso se trata, pero claro, de director del desarrollo social, pues no se puede hacer mucho. Por eso mismo, porque en todos los estamentos y a todos los niveles se habla de la deficiente asignación de presupuesto para ciencia y artes, para la cultura. Y ya como candidato y seguramente alcalde de Chía, ¿qué propone para incrementar ese presupuesto y mejorar la calidad de los servicios culturales para la comunidad del municipio de Chía? Pues Luis Eduardo, una realidad es que los gobiernos llegan con unas prioridades, ¿cierto? Y las prioridades se dan, pues por un lado, uno esperaría que de acuerdo a las necesidades de la comunidad, pero por otro lado, de acuerdo a la visión personal, particular, subjetiva del gobierno, del gobernante, de su equipo. En mi caso, digamos, por mi formación, que yo soy humanista, soy psicólogo, como tú mencionabas, tengo una maestría en psicología en la Nacional, he sido profesor universitario,
he tenido la oportunidad de también tener 2 posgrados en gerencia pública, y mi trasegar, mi trayectoria profesional está orientada a trabajar con la comunidad, con las personas. Yo decidí servir a la comunidad y para eso me he formado y en eso he venido trabajando. Yo no decidí estudiar, no sé, leyes, estar entre máquinas, computadores, sino estar con la comunidad. Por eso, de las prioridades que vamos a tener, Dios quiera y la gente nos apoye, en un gobierno municipal es principalmente el desarrollo humano. Y este desarrollo humano es, como se lo mencioné anteriormente, es condición que está acompañado con temas culturales y artísticos. Sí, pero bueno, los expertos en política y en política pública, los egresados de las universidades en ciencia política, en derecho, saben formular políticas públicas, pero van a incluir a la comunidad, van a hacer participación ciudadana por lo menos en la formulación de la política pública en cuanto al desarrollo social y la cultura. Mire, para temas culturales, para formular política pública, para tomar decisiones, un gobierno lo que debe tener es atención, es estar conectado con la comunidad. Ya en Chía hemos visto las consecuencias de no pararle bolas a la comunidad. Ya en Chía hemos visto cómo cuando se pasa por encima de los procesos de participación es cuando desde otras instancias se paran los procesos de ordenamiento en el municipio. Lo que tiene que hacer un gobierno es estar conectado, es que los espacios primero, los espacios formales de participación, en Chía hay muchos consejos, Consejo de Cultura, Comité Gerontológico, Comité de Discapacidad, Plataforma de Juventudes, consejos, ahorita concejalitos, gobierno juvenil, los comunalitos, etcétera. O sea, pero todas estas instancias de participación pues no pueden ser solamente una mera formalidad donde sirvan para la foto o donde sirvan para aparentar que estamos escuchando a la gente, sino que deben ser efectivos y debe ser una participación efectiva en la medida que lo que la gente diga, la administración debe atender. La administración debe vincular a sus decisiones y a su planeación. O sea, la participación, o sea, si no hay participación y participación efectiva, finalmente va a pasar lo que siempre pasa, y es que los gobiernos terminan muy desacreditados porque la gente está calificándolos mal. Ajá. La gente los está opinando mal, y los opina mal es porque nunca se ha dado un diálogo, digamos, franco, honesto, en donde la administración plantea... Y permanente, porque es que a veces... Permanente. O sea, yo en lo personal, por ejemplo, conozco muy bien lo que son los procesos de presupuestos participativos en los municipios, conozco los beneficios que puede traer, fui crítico y digamos tuve la oportunidad de plantearlo en algún periódico acá local, en el que yo planteaba que era una equivocación, que de los procesos más difíciles que hay con comunidad, Luis Eduardo, son los procesos de participación, porque eso implica que la gente deba confiar en la institución y en el Estado, que en Latinoamérica, en Colombia, en Chía, eso no es nada fácil, no es nada fácil porque la gente no confía. Entonces, cuando hay un proceso de participación y la gente empieza poco a poco a creer, a confiar en un gobierno, a confiar en las instituciones, y de un momento a otro se corta, en ese momento hay un choque, hay una confianza que se pierde y que luego va a ser mucho más difícil volver a recuperar. Se habla de que la Constitución del 91 cambió la forma de elegir, en el sentido de que se elegía un grupo representativo, y ahora dice la Constitución del 91, no, debe ser más participativo. Voto por el senador, pero le hago seguimiento a las propuestas del senador a ver si se concluyen, se hacen efectivas y si bien va a beneficiar a esa juventud, a esa parte del mayor, del adulto mayor que votó por él confiado en que iba a diseñar políticas que los beneficiaran a ellos. Y eso me parece que eso es lo que habría que hacer en este caso. Pero Antanas Mockus, por ejemplo, hablaba del saldo pedagógico. No es que la gente vaya, se come el sándwich, firme la lista de los participantes, sino que realmente salga conociendo y sabiendo algo de cómo es que funciona la administración pública en las diferentes áreas, ¿no le parece? Totalmente, y una frase de Antanas, del profesor Antanas hace unas semanas, es que un gobierno debe llegar principalmente a enseñar. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno, tiene que hacer pedagogía, en todos los procesos administrativos, sociales, culturales y demás, tiene que llegar a enseñar. Y eso se hace trabajando con la gente. Y él tiene toda la autoridad para plantearlo, porque él demostró que una ciudad que parecía imposible, una ciudad caótica totalmente,
pudo cambiar su comportamiento, pudo aprender, cada ciudadano en ese momento, en esos años dorados de Bogotá, Altana logró demostrar que la gente podía cambiar, podía aprender. Y eso es lo que tenemos que hacer en Chía y en todos los municipios del país, transformar y cambiar desde la pedagogía y la cultura. Bueno, vamos a entrarnos ahora sí en el área que me parece a mí que yo algo manejo, pero es de la parte cultural. Pues tenemos teatro, tenemos danza, tenemos música, tenemos escultores en Chía, pero patrimonio cultural ha sido como la cenicienta del área cultural, como que no hay festival de teatro, hay festival de música, viajan los músicos a otros países, pues usted en su época los llevó a Europa, ¿no? Y ahora pues vinieron de Puerto Rico, hicieron un show de campanas espectacular, pero patrimonio cultural como que ha sido la cenicienta, como que no estimamos. Estamos en el año de Bicentenario, tenemos la hacienda de Fusca, a donde durmió Bolívar, descansó Bolívar, hay toda una habitación con los objetos que utilizó, tenemos el obelisco frente al Colegio Laura Vicuña y tenemos esa pila que aparece en el Parque Ospina, que es conmemorativa del primer centenario de la independencia, o sea, pues fue puesta ahí en 1910, estaba en otra parte y la trajeron, pero se hizo en 1910. Entonces hay cosas que el Puente del Común tiene mucho de la historia, el Castillo de Marroquín, el Instituto Caro y Cuervo guarda secretos porque la gente no visita el Instituto Caro y Cuervo, le tiene miedo pensando que allá es solo español y español, pero hay imprenta patriótica, por ejemplo, como un homenaje a Antonio Nariño y la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Qué ha pensado usted que pues en este bicentenario utilizar eso como para que se mantenga, se restaure, porque hay algunas cosas afectadas por los grafiteros que desde aquí les pedimos que no dañen esas cosas, esos monumentos arquitectónicos? El Simón Bolívar que aparece al lado de Tránsito lleno de grafitis, ofendido, afectado, el mismo Alberto Lleras Camargo que le da el nombre a la Casa de la Cultura. ¿Qué hacer Diego Romero para que le presten un poco más de atención a ese patrimonio cultural, tanto arquitectónico como el monumental? Pues Luis Eduardo, yo tengo un sesgo y es un sesgo académico. Para mí, antes de tomar una decisión, primero hay que investigar. Y aquí hay un problema que ya hemos tenido indicadores y hemos tenido síntomas de en qué consiste el problema y qué efectos tiene. Cuando no hay una relación, cuando no hay una identidad, cuando no hay un arraigo con un territorio, vemos cómo a la gente no le importa. O sea, y aquí podemos pensarnos, Luis Eduardo, en muchos municipios en los que uno puede ir a pasear un fin de semana y ve que la gente no raya las paredes, la gente cuida lo que tiene, cuida su parque principal y demás. Hay un sentido de arraigo distinto. Chía padece de desarraigo porque pues Chía ha recibido oleadas de personas que han llegado a vivir en el municipio. Y si no encuentran en Chía un sentimiento que los ate, que los amarre, que los conecte con este territorio, pues finalmente la gente va a sentir que esto no es de ellos, y como va a sentir que no es de ellos, pues lo que no es de uno, ¿cómo es que dice el dicho? Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Exacto. Entonces lo que hay es que, por un lado, generar a través de procesos culturales, históricos y demás, arraigo con la gente. No solamente lo que usted menciona, Luis Eduardo, acá tenemos, digamos, toda una historia prehispánica concentrada en un territorio. Chía es uno de los pocos municipios que tiene un resguardo indígena legalmente formalizado y reconocido por el Ministerio del Interior. O sea, aquí en Chía, en el territorio de Chía, estaba el Templo de la Cuca, por ejemplo. Entonces, todo este patrimonio que podemos volver a reconstruir, que podemos de alguna manera empezarle a dar un espacio, fortalecerlo. O sea, yo creo mucho en los museos y lo veníamos hablando con usted, pero no solamente en un museo como un lugar en donde los estudiantes de colegios vayan a conocer un poco más, sino un museo que también nos permita tener una identidad. O sea, Chía se diferencia de los municipios de la Sabana por nuestra historia, por nuestras particularidades. Un municipio que no fue fundado por los españoles, un municipio que tiene en su parque
un símbolo prehispánico. Monumento a la raza. Entonces todo esto nos hace un municipio particular, y la gente que viene a Chía, bien sea a pasear, a almorzar a la variante, a vivir y no conocen Chía, o sea, todos estos elementos culturales a través de museos, de exposiciones permanentes, a través de conversatorios, a través de estar permanentemente contando la historia y conectando esa historia con las nuevas realidades de los que llegan a vivir a Chía, es lo que nos va a permitir más arraigo. Después de eso, sí es necesario decirle a la gente, ahora cuidemos el municipio. Sin embargo, usted mencionaba con los grafiteros, o sea, yo también creo que tampoco habría que esperar, digamos, un proceso como este. Con los grafiteros lo hicimos posible. Cuando los reunimos en algún momento, les dijimos, vamos a organizarnos, vamos a definir para ustedes unos muros. Me acuerdo los muros de Laura Vicuña, año 2012, organizamos grafiteros con acompañamiento de profesores de artes plásticas de la Casa de la Cultura, con unos premios, unos estímulos, se escogieron unos bocetos de grafitis bonitos, y eso fue lo que se hizo ahí. Y así mismo se hizo, por ejemplo, en el muro del matadero, subiendo ahí por donde suben las flotas, ahí se hizo. Y en la biblioteca Ocaviga. Y en la biblioteca, además, o sea, ahí es que dar espacios, hay que organizar a la gente, hay que conectarse también con la comunidad. Sí, no queremos más cemento, pero hay sitios donde podríamos hacer un museo. Estuvimos hablando con Germán Puerta, este año se cumplen 50 años de la pisada del hombre en la luna y del 50 años de la puesta en funcionamiento del planetario de Bogotá, y decía, ustedes siendo la ciudad de la luna, no tienen un observatorio astronómico, no tienen una siquiera conferencia sobre el tema, pues hablando de la laguna de la Cuca, pues aquí tenemos la cueva del Moán que nadie sabe dónde queda, pero sería muy interesante redescubrirla y ponerla al servicio de la comunidad, ojalá administrada por alguien del resguardo indígena, pero también el museo, el observatorio astronómico y una cátedra Chía, Diego Romero, por favor, porque esas cosas de desarraigo de las que habla usted, esas faltas de identidad y de sentido de pertenencia, se adquieren si uno conoce. Si uno sabe que Blanquita Niño de Ramírez hizo el himno y que en el acuerdo que lo acogió como emblema municipal dice que hay que cantar el himno cada vez que Chía tenga representación deportiva, social, cultural, pues hay que cantarlo. Estuvimos en la sesión de Puerto Rico y su concierto de campanas y no se cantó el himno. Entonces dice uno, desconocen el acuerdo que acogió el himno de Blanquita Niño de Ramírez. Hay que hacerlo. Lo mismo que el escudo de que diseñó Henry Navarro, que es bien bonito, da gusto ponérselo en el pecho, pero los empleados públicos no conocen qué significa cada elemento del escudo. Entonces, por eso mi sugerencia de la Cátedra Chía. ¿Usted qué piensa de eso? Museo, Observatorio Astronómico y Cátedra Chía. Mire, la Cátedra Chía, además, no solamente aplicada para los escolares, para los estudiantes. O sea, esto debe ser una cátedra abierta. Tenemos en el municipio de Chía investigadores, historiadores, sociólogos, gente que perfectamente puede enriquecer una cátedra Chía, en la cual no hablemos solamente de la historia, sino que también hablemos de nuestra riqueza cultural actual. O sea, Chía es una potencia cultural, a pesar de la falta de infraestructura, por ejemplo, a pesar de la falta muchas veces de apoyos, de un funcionamiento adecuado en varios temas. Sí creo que el principal activo que tenemos como cultura actualmente en nuestro municipio son los mismos artistas, ustedes, los gestores culturales, los que con las uñas abren espacios, plantean conversatorios, hacen exposiciones. Tenemos artistas plásticos de una talla que perfectamente podrían estar en galerías o en exposiciones en otros lugares, mejor dicho, de primera. Los músicos que tenemos en el municipio y todos esos artistas, pues a muchos les ha tocado es empezar a buscar futuro y abrirse espacio en otros territorios, en otras latitudes. El municipio tiene, sí siento yo, Luis Eduardo, una deuda con los artistas. En algún momento nuestro gran eslogan, nuestra gran marca era Chía, un municipio cultural. Recuerdo, es un municipio educador, turístico y cultural, pero de eso no trascendió
al mero eslogan. O sea, esto hay que meterle política pública, a esto hay que ordenar recursos, a esto lo que hemos hablado hoy y que con muchas personas que hemos venido conversando de temas culturales plantean como una necesidad, como poder tener un espacio de una exposición permanente para artistas plásticos, o un museo donde la Cátedra Chía, y para mí la Cátedra Chía, que ya ha habido intentos y ejercicios en el pasado y ha habido trabajos también de administraciones pasadas, pero esto finalmente ahí es que implementarlo, que hacerlo realidad. Hay que hacer gestión en la consecución de recursos, ¿no? Pero uno sabe que el IDECUT maneja el IVA de la telefonía celular y eso es mucha plata y ejecutan muy poca plata. Entonces hay que estimular para que los gestores culturales, artistas de Chía, presenten propuestas que puedan ser financiadas con la ayuda, con la anuencia, con el aval del señor alcalde, para que se tramite ante el IDECUT, esos proyectos puedan tener financiación. Hay estímulos. ¿Cómo manejaría usted esos estímulos para la cultura? Porque a veces se ponen plazos muy cortos para hacer una obra, para presentar una propuesta, un proyecto. Lo presentan el viernes y quieren que el martes se venza a las 6 de la tarde y el lunes es festivo además. Entonces el Ministerio de Cultura también tiene fondos, tiene recursos, y el departamento y algunas ONGs internacionales que podrían presentársele propuestas. Ahora hay una ley naranja que está estimulando el señor presidente de la República que no hace que los artistas tengan un voto de pobreza, sino que al contrario las artes y las ciencias tengan más financiación y tengan posibilidades de ingreso. ¿Qué hacer? Luis Eduardo, mire, y con autoridad lo puedo decir, porque se acordará usted que con la doctora Patricia Treviño creamos el plan de estímulos a los artistas municipales, y por otro lado fue en el momento en que se empezó a conectar y a buscar recursos con este tipo de ofertas en el departamento y en la nación. O sea, por un lado, logramos crear el plan de artistas, que hay que fortalecerlo con recursos. Vemos cómo cada vez hay más artistas que se están vinculando, que están presentando propuestas, ¿cierto? Y además de eso, pues implica esto un tema de planeación. Lo que usted dice es cierto, o sea, se debe planear muy bien unos tiempos en donde el artista, o sea, no estamos pidiendo que escriba cualquier cosa en un cuestionario y presente y radique, sino que estamos hablando del arte, que requiere también unos tiempos, de acuerdo también al proceso pues de cada artista o de cada grupo. Además de eso, necesitamos también un acompañamiento, porque de nuestro sector artístico necesitamos, digamos, un apoyo técnico. Si aquí hay convocatorias que se hacen desde el IDECUT, desde el Ministerio de Cultura, que también tienen recursos para los artistas, pues muchas veces se quedan ellos atrapados en el trámite de papeles, el papeleo, en el trámite administrativo, y como municipio nos interesa que estos artistas consigan recursos en otras instancias. Y que, por un lado, para que ellos se puedan mostrar, por otro lado, para traer recursos al municipio, y eso requiere, pues, por lo menos tener 2 o 3 personas que acompañen técnicamente a los artistas, revisándoles la propuesta, ayudándoles muchas veces a redactar el objetivo y demás, porque pueden ser grandes maestros, pero obviamente como esto es un campo relativamente nuevo, pues algunos no tienen, pues digamos, la experticia para entrar a tramitar proyectos. A formular proyectos, y ustedes como ente que hace sus primeros filtros, pues tengan una evaluación de ese proyecto para que seguramente se le consigan los recursos, ¿no? Claro, y es posible, Luis Eduardo, claro. O sea, tener 2, 3 personas, un equipo destinado solamente para acompañar técnicamente a los artistas nuestros que busquen recursos no solamente en entidades públicas, en embajadas, por ejemplo, y demás. Y eso nos conviene al municipio de Chía, y les conviene a los artistas empezar a buscar recursos en otras instancias. Sí, no, aquí tenemos escenarios, por ejemplo, que adolecen de un buen sonido. La concha acústica no es acústica. Necesitamos un buen sonido, pero un buen sonido vale plata. Entonces, pero se le podría decir al Japón, a la China, que nos haga una evaluación de ese y del Coliseo Cubierto para que no solamente sirvan para actividades deportivas, sino que también en un concierto puedan utilizarse para eso. Pero bueno, ya para finalizar, Diego Romero, candidato a la alcaldía por el Partido Verde, ¿qué haríamos nosotros como para que fuéramos visitados? Además, pues dicen que hay 2 destinos turísticos entre Bogotá y Chía, que son los que la gente reclama antes de ir a la Catedral de Sales de Zipaquirá, que son el Museo del Oro en Bogotá
y Andrés carne de res en Chía, pero habría que estimular esa parte del turismo para que muchachos, el sueño mío en esa parte es tener un libreto para cada uno de los íconos del patrimonio cultural, la Valvanera, el resguardo, el Monumento de la Raza, en general los 8 portales del centro histórico, la misma biblioteca, el Puente del Común, que está en el Bicentenario de Moda, la Casona de Fusca, el Castillo de Marroquín, pero muchas otras que se me escapan, y que cada muchacho de esos un fin de semana puede generar ingresos cobrando por la guianza, instruirlos, mantenerlos, estimularlos, motivarlos con también una chaqueta que diga guía turístico Chía, y que cada uno se especialice en su monumento. ¿Qué piensa usted de esa propuesta? Pues Luis Eduardo, esto tendría, digamos, aquí ha faltado es, no solamente en turismo, sino en muchos sectores de la economía local de nuestro municipio, es saber aprovechar los 8 millones de habitantes que tiene Bogotá y los turistas que permanentemente están llegando a la capital. O sea, aquí hay que vincularnos con las rutas turísticas que tienen desde Bogotá. O sea, que Chía sea un corredor turístico articulado obviamente con los municipios de la región, pero Chía, que es el vecino inmediato de Bogotá por el borde norte, poder presentar no solamente esta oferta, o sea, mucha más. Aquí el turismo gastronómico, la gente ya por los trancones no está viniendo a almorzar a Chía, porque siente esto que está también en Bogotá, prefieren irse más al norte. Entonces aquí hay que recuperarlo, y se recupera es con mercadeo, se recupera es con campañas, se recupera es promocionando al municipio, no solamente en los eventos, no solamente en el festival de danzas, no solamente en el festival gastronómico, sino permanentemente. Claro. O sea, el turismo gastronómico, el turismo religioso en el municipio, o sea, esto tiene que ser una realidad. Yo escucho cada 4 años, a mí hasta me da pena con la gente, porque cada 4 años están hablando de lo mismo, Luis Eduardo. Sí, pero lo que le digo es que una cosa es en campaña donde por quedar bien con todo el mundo, pues opinan de cualquier cosa, pero finalmente luego no se ve en dónde quedó eso. Entonces el turismo, no solamente porque mueve la economía local, ¿cierto? No solamente porque nos permitiría generar empleos en el municipio, antes que seguir generando trancón con más gente que se desplaza a Bogotá afectando su calidad de vida, el municipio tiene que empezar a abrir, digamos, espacios laborales aquí en Chía. Lo que usted menciona sería maravilloso. O sea, que nuestros jóvenes no tengan que buscar trabajo en Bogotá, sino que se queden aquí trabajando y en temas como estos vinculados a su propio municipio. Claro. O sea, pero esto, por un lado, requerimos aquí, digamos, conjugar una oferta privada de actividades como por ejemplo restaurantes, como por ejemplo los hoteles, como por ejemplo museo, como por ejemplo espacios atractivos, salas de arte y demás. Chía puede ser potencial, ya en este momento hay salas y hay escenarios artísticos para las artes escénicas que dejamos creados en años anteriores y que en este momento deben ser potencializados. O sea, todo esto articulado con una oferta, con un plan de medios, un plan de comunicación. Yo sí creo que la administración tiene que aportarle, invertirle un plan de medios para ofrecer cultura. Aquí la gente, y una realidad es que pues aquí la gente puede venir, Andrés principalmente, pero si nosotros podemos invitarlos y ofrecer otro tipo de espacios, seguramente vamos a llegar. Pero si no se hace el intento, si no se promueve, si no se promociona, si no se vincula a rutas turísticas, pues hombre. Le voy a dar una chiva. Hace unos 3 años, cuando estábamos en crisis, venían artistas de primera línea al Julio Mario Santo Domingo, en la 170, muy cerca de Chía, de Tabio, de Tenjo, y nos pidieron que estudiáramos la posibilidad de ser una extensión del Julio Mario, es decir, si un ballet o un grupo de música de cámara de 4 personas se puede trasladar fácilmente del Julio Mario, ahora que tenemos un escenario como el SEA Maíz, que se presente ahí también, lo que usted está sugiriendo, y si habilitamos los otros escenarios como la concha acústica y el Coliseo cubierto, podríamos tener gente que no solamente haga gastronomía, sino también arte, ciencia, tecnología y mucha música, mucho arte, mucha exposición. Pero última recomendación, la estación del tren, antes paraba el tren porque tenía la obligación de ponerle agua, y paraba y la gente aprovechaba para promover a Chía. Yo, por ejemplo, en
la última semana de septiembre, me subí a los vagones y les decía, estamos celebrando la Semana del Patrimonio Cultural, asómense por la ventana y van a ver el Puente del Común, el Castillo de Marroquín y esta estación que es histórica para nosotros. Y la gente se entusiasmaba, paraba la oreja. Pero si nosotros, así sea el tren, sea eléctrico, les decimos que pare ahí, vamos a generar más de 20 empleos ahí en distribución de nuestras delicias derivadas del maíz, el masato, el guarapo, la empanada, la mantecada, la almojábana, y seguramente alguien en 10 minutos podrá por lo menos hacerle una exposición para que la gente no pase derecho sin ver el castillo, sin ver el Puente del Común y sin saber que si entra a Chía va a encontrar otro destino turístico cultural. Mire, Luis Eduardo, de pronto usted está dando en un punto clave, y es que una ciudad cultural debe también entender y debe trabajar para que la cultura no se viva solamente en algunos espacios, como en un museo, o como en la Casa de la Cultura, o en el SEA Maíz. Perfectamente una estación del tren o un paradero de flota puede ser también un espacio cultural. Claro. ¿Sí? O sea, la relación con el espacio, cuando yo digo que la relación con el espacio tiene que ser mediada por el arte, es eso precisamente. Con la estación del tren, digamos, tenemos el proyecto con la precandidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López, de reactivar el Regiotran, tren ligero, tren de cercanías, como se le quiera denominar, pero es una necesidad. Ya la gobernación aprobó estudios por alrededor de 1.600 millones, es necesario volverle a dar vida aprovechando la infraestructura básica que tiene pues esta línea férrea. Pero además de eso, si una estación como la Caro, o si por ejemplo la plaza de mercado, o si por ejemplo el terminal de transportes, o un colegio público, es un espacio cultural en donde podemos tener, en donde con solamente estar ahí podemos conocer más del municipio a través de una obra, de un cuadro, de una escultura. O sea, esto nos daría a nosotros una ventaja competitiva en turismo sobre muchos otros municipios. Esto nos generaría más arraigo a nuestros habitantes. Ya la gente entendería que no es igual vivir en Chía que vivir en Cajicá o que vivir en Tocancipá. O sea, Chía tiene que empezar a esmerarse en poder definir su identidad. Y esto solamente lo vamos a hacer a través del arte y la cultura. Yo tuve la oportunidad de estar en Europa y en Bilbao, por ejemplo, en Florencia. Uno va a la plaza de mercado y es arte. En Florencia me encantó ver que un artista hizo un vitral hermosísimo, ¿no? Pero esa experiencia para uno de colombiano, encontrar que un artista le reconocieron su trabajo y le pusieron ese vitral en la plaza de mercado, y no es raro que haya un concierto de música, que vaya la banda sinfónica y van llegando por las diferentes entradas y se concentran en el centro y hacen unos conciertos maravillosos. Esta plaza de mercado nuestra tiene un espacio para hacer también cultura. Para aprovecharse, así es. Bueno, Diego Romero, ¿alguna cosa que quiera agregar de ese área de la cultura para que nuestros televidentes puedan saber qué piensa el candidato de la cultura en Chía? Luis Eduardo, primero agradecerle a usted el espacio, la invitación. Por otro lado, decirle a la gente que esto no es carreta, yo creo en esto. Con mi esposa y con un amigo hace un año creamos un lugar en el parque principal, en la zona histórica, una casa antigua en donde queremos mostrar que estas casas antiguas pueden tener un fin distinto al de ser convertidas en centros comerciales o tumbarlas por dentro para construir locales, sino que esto también ha sido lugar de exposición para las artes plásticas, ha sido un lugar para las artes escénicas, y ahí es un café que se sostiene y es un ejercicio de emprendimiento cultural que también estamos haciendo. Para mí es importante esto, y la invitación es que con los gestores culturales, con los artistas y con los ciudadanos nos sentemos a conversar, nos sentemos a pensarnos, a imaginarnos el municipio, cómo puede ser un lugar mejor. Yo sí creo que esto no puede ser solamente un territorio en el que se piensa solamente como un sector residencial, donde solamente se construye, sino que aquí tenemos que pensarnos en otros aspectos. El arte y la cultura es necesario, es fundamental y tiene que ser una realidad en Chía. Diego Romero, muy amable, muchas gracias por este tiempo para compartirlo con ustedes, los televidentes de Litechía y de este programa de Usted a Tú. Hoy se dieron cuenta de la confianza, casi que estuvimos de tú a tú. Pero bien, de eso se trata, de que Litechía y a través de este programa puedan conocer ustedes de primera mano qué piensan, evalúen a Diego, evalúen a los otros candidatos y digan qué es posible, porque a veces
le meten a uno cuentas y dice uno, sí, muy bonito el proyecto, pero va a sacar la plata, ahí el presupuesto, ahí la gente interesada, va a ser como objetivo la comunidad que pueda disfrutar de un evento artístico, cultural a un costo cero o a un bajo costo. Evalúenlos también ustedes desde allá para que podamos hacer la mejor elección como la hacen ustedes con Litechía y de usted a tú. Sorpréndete con lugares mágicos donde el sabor y el aroma te muestran sus secretos y los exquisitos placeres de la cultura cafetera colombiana están esperándote. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia es realismo mágico. La respuesta es Colombia. Descubre la ciudad mágica que inspiró un premio Nobel de Literatura. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia es realismo mágico. Descubre un lugar en donde los colores cobran vida. Recorriendo cada calle, cada casa, cada espacio. Un lugar donde los 7 colores de su mar están en cada momento y cada sentimiento. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia, realismo mágico. Existe un lugar donde uno se siente como un visitante al que todos están esperando. Donde no necesitas invitaciones, porque siempre te sientes bienvenido. Donde la generosidad te llena. Donde perderse es un placer. Donde uno no ve un carnaval, hace parte de él. Donde las flores no están en los jardines, sino que se pasean por las calles. Donde los ritmos son tan contagiosos que se apoderan de tu cuerpo y tu alma.
donde una vez al año, para ser iguales, todos cambian su color de piel. Existe un lugar en el mundo en donde la tarjeta de presentación no se guarda en el bolsillo o en la billetera, se guarda en el corazón. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia, realismo mágico. Good morning, everyone. Good to see you all again. As you know, I've been traveling throughout Colombia in search of places to hold our special events. And what I found surprising in Colombia is the cultural and geographical diversity. I discovered a destination where everything you experience is full of purity and magic. This is a country where nature, history, and innovation all live together. And with these characteristics, I know our events will be exceptional. Everyone, all of us, will come back inspired, motivated, and with great ideas for our company. And the local cuisine is amazing. And now I want to tell you what I discovered in each of these cities, why Colombia is called the magical realism. The city I visited was Bogota. This is a city that is modern, yet with a lot of history. This city has a large number of high-profile event and convention centers, but they also have a lot of non-traditional venues that will accommodate any size group event. They also have World Heritage sites, such as museums, that are very flexible for all of our needs. As you can see, this is a city with great potential. And I got to visit many restaurants there and enjoy the traditional and regional cuisine there, which I love. But I spent a night I will never forget there. It was truly incredible. I felt like any other Colombian. Visiting this country is without a doubt the best way to find out what the magical realism really is. This is why I strongly recommend Colombia for our next business trip. Thank you. Colombia, un país joven, diverso y pujante, con ciudades vibrantes. La localización del país determina su gran variedad de ecosistemas. Colombia está conformada por 7 pisos térmicos que pasan desde una vasta región andina con alturas que alcanzan los 6.000 metros, pasando por la zona cafetera, donde se produce el café más suave del mundo, hasta densas selvas en la Amazonía y la Orinoquía, extensas costas sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico y amplias llanuras en el oriente del país. Colombia son sus valles, páramos, playas de aguas tibias, cuevas, desiertos, cañones, selvas y ríos de colores. ¿Cuál es el país del mundo con mayor variedad de flores? Colombia. Y de orquídeas, y de palmas, y de pájaros exóticos, y de ranas, Colombia. ¿Cuál es el país con mayor diversidad de frutas por metro cuadrado, donde puedes probar una fruta cada día durante todo el año? Sí, Colombia, que alberga el 10% de la flora y fauna de todo el planeta. Colombia también es su gente. El talento de los colombianos nos ha llevado a alcanzar grandes metas. Un premio Nobel de Literatura, uno de los artistas contemporáneos más relevantes del mundo cultural, empresarios, investigadores, artistas, deportistas, demuestran al mundo que en la tierra del realismo mágico somos capaces de hacer realidad lo que otros pensaban que era imposible. El mestizaje de este país, lleno de herencias indígena, española, africana, hace ricas nuestras tradiciones, con una amalgama de sabores, ritmos, colores y destinos que hacen únicas las experiencias mágicas que viven millones de turistas de todo el mundo. En el país del realismo mágico, la alegría corre por la piel, con ritmos como el vallenato, la cumbia, el porro, la champeta, el bambuco, la guabina, la salsa o el joropo, que llenan de baile las celebraciones tradicionales que animan a Colombia durante todo el año, con una economía que crece por encima del promedio de la región, con 48 millones de habitantes decididos a llevar cada vez más adelante el país. Colombia ha atraído a inversionistas de todo el mundo por la facilidad que ofrece para hacer negocios. Es una nación fuerte y constante, y a la vez hospitalaria y alegre,
Colombia conquista el mundo con sus productos y servicios. Si pudiéramos ver el mundo a través de los productos colombianos, en las mañanas Asia desayuna con el café más suave del mundo, en las tardes Europa disfruta nuestras frutas y en América adornan importantes ceremonias con la mayor variedad de flores. Acompañamos al mundo a tomar el sol, a disfrutar del frío, a viajar, a celebrar. Aquí se sonríe como si la alegría también se exportara. Aquí se saluda como si ser amable fuera una ley y se disfruta como si hacerlo fuera un deber. Aquí hay personas pujantes y solidarias que creen en la reconciliación y la integración como actos de esperanza y de progreso. En nombre de mi país, te invito a que lo conozcas, lo disfrutes y tú también te conviertas en uno de los millones de embajadores del realismo mágico que ayudamos a que el mundo conozca lo mejor de Colombia.